Hola, estimados maestros. Hoy hablaremos de un punto muy importante desde la perspectiva de la pedagogía actual, de las llamadas tareas auténticas. Recordando que este término, tarea, es muy familiar al proceso enseñanza-aprendizaje, a la relación docente-estudiante. Pero este término se ha ido conceptualizando a la luz de los llamados paradigmas educativos. Es decir, cumple un determinado rol para garantizar determinado paradigma que tiene que ver el cómo aprende el sujeto. Veamos entonces. La tarea desde el paradigma tradicional. Para poder nosotros entender cuál era el rol de la tarea desde este paradigma, vamos a sumergirnos en una de las características más importantes de este modelo tradicional. Vamos a verlo desde la relación docente-estudiante. ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos? El rol del docente, el de proveedor de la información, el transmisor de la información, y del estudiante era el de receptor. Por consecuencia, si era solamente el receptor, para garantizar esa recepción de ese mensaje emitido por el proveedor de la información, tenía que echar mano de un conjunto de recursos cognitivos que no necesariamente se asociaban ni lograban relacionarse. ¿Cuáles eran estos? Los siguientes: memorizar. Había que memorizar, pero sin comprender, simplemente memorizaba porque eso era lo que pedía este modelo. Había que mecanizar, es decir, había que memorizar determinados conceptos, determinadas fórmulas para operar, sin saber por qué ni para qué. Y había entonces que repetir, se echaba mano de este elemento de repetición para poder garantizar el buen almacenaje de la información. Como estamos viendo acá este acto de memorizar, mecanizar y repetir sin saber por qué ni para qué, tiene que ver con lo que nosotros llamamos y conocemos en el campo pedagógico como baja demanda cognitiva. Ojo, baja demanda cognitiva. ¿Por qué? Porque no establecía ningún tipo de relación. El estudiante no comprendía, no entendía por qué. Para acá simplemente su función era de repetidor de poder memorizar para poder decir todo exactamente lo que el maestro le había podido informar. Y por consecuencia también, si en algo, por ejemplo, algo que mencionaba en algún examen, en alguna tarea que no estaba en relación a lo que había dicho el maestro, pues era castigado. Por consecuencia, esas tareas, ¿no?, venían a ser pues castigadas si es que no se cumplía a pie puntillas lo que el transmisor podía ofrecer, ¿no? Entonces había una evaluación también de carácter punitiva. Como ustedes podrán darse cuenta, la tarea está íntimamente ligada al proceso de evaluación y al enfoque que se asume como evaluación. Aquí la evaluación, para evaluar la tarea, era una mirada punitiva, es decir, si tú no me dices lo que yo te he dicho, por consecuencia ese error tiene que ser castigado, tiene que ser penalizado. Y entonces ahí recordamos algunas actividades que muchas generaciones la hemos vivido. Cuando, por ejemplo, hemos aprendido las llamadas tablas de multiplicar por repetición más que por comprensión. Y también cuando, por ejemplo, se completaban estos exámenes, ¿no?, completando determinadas frases, determinadas oraciones, había que completar con algunos elementos ya dados para poder garantizar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque acá se aprendía por repetición, ¿no?, aplicando actos mecánicos a fin de poder grabar eso en la memoria. Entonces la tarea aquí cumplía este papel, este rol fundamental de lo que se entendía, no solo de qué era el aprendizaje, sino sobre todo el cómo. Recuerden, esto nos lleva a entender que es baja demanda cognitiva y una evaluación punitiva porque se tenía que repetir tal cual como lo había dado el emisor. Pero años más tarde, ¿no?, surgen nuevas necesidades en el mundo y por consecuencia también nuevas respuestas de los teóricos, y hay un conjunto de teorías que van a dar el marco para un nuevo paradigma.
el paradigma constructivista, que más adelante se van dando también otros aportes, y aparece el llamado socioconstructivismo. Entonces veamos y analicemos la tarea desde este paradigma socioconstructivista. Su nombre acá lo indica, ¿no? Fácilmente, dice socios, viene de sociedad, conjunto, colectivo, constructivista, es decir, que el aprendizaje se construye de forma colectiva, que el aprendizaje se da en la interacción de las personas, en este caso en una escuela entre los pares, es decir, entre los mismos estudiantes. Por consecuencia, si él era el constructor, ya no va a ser el ente pasivo, solamente el receptor, sino ahora tiene un rol activo. Y el docente, su rol cambia, ya no es el transmisor, ya no es el que proveedor de la información, sino más bien es el guía, es el mediador que sabe qué es lo que tiene que hacer para guiar justamente al estudiante a fin de que éste pueda lograr su aprendizaje. Por consecuencia, entonces, la tarea, el concepto de tarea cambia, porque la tarea responde al paradigma. Estamos hablando ya de un estudiante con un rol mucho más activo, un rol de constructor. Y como ese es su rol de constructor, en esta construcción, por supuesto que se admite el error. En el paradigma tradicional no, era castigado, por consecuencia habíamos dicho que la evaluación era punitiva, acá no. Aquí se admite el error porque se entiende que el estudiante va a ir trabajando a partir de diferentes situaciones, es decir, va a aprender haciendo. Y es ahí donde justamente nacen las llamadas tareas auténticas que justamente nos marcan el camino para poder entender cómo se logran los aprendizajes en nuestros estudiantes. Y entonces, si él es el constructor, necesita pues un escenario, necesita un contexto. Y por consecuencia, para poder hacer una tarea, pues se tiene que partir de un contexto real o simulado. Pero el contexto no solo tiene que ser siempre necesariamente la institución educativa o el colegio, ¿no? como lo quieren llamar en diferentes puntos del mundo. Porque muchos parten del colegio, pero también hay situaciones que el estudiante las reconoce como importantes, que las reconoce como parte de su problemática, que puede ser un contexto local, que puede ser un contexto regional, que puede ser hasta un contexto mundial, como el que hoy estamos viviendo. Todo el mundo está azotado por esta pandemia del COVID-19. Por consecuencia, todos, niños grandes, más pequeñitos, todos hemos escuchado, todos conocemos y sobre todo todos estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Y podemos aprovechar ese contexto para justamente plantear tareas. Y entonces, desde esa perspectiva, estas tareas auténticas tienen que partir de un contexto real o simulado para que el estudiante busque a partir de ese contexto, ¿no?, un problema, un interés, ¿no?, cualquier situación que lo invite al reto de poder resolver algo. Y en ese sentido, entonces, se parte de ese contexto real o simulado, del cual se plantean problemas, se plantean desafíos, se plantean retos, ¿no?, consignas, etcétera, para que el estudiante pueda construir su aprendizaje. Utiliza diversos recursos cognitivos. Recursos cognitivos que lo que busca es interrelacionar en todos esos elementos para poder dar respuesta al problema, para poder lograr un propósito, para responder a ese desafío, para poder realizar la consigna o tarea que se le está encomendando. Pero otro punto muy importante en la tarea desde el punto de vista socioconstructivismo viene a ser el cómo lo realiza. Recuerde, estudiante ya no es más el ente pasivo, el que le dicen cómo tiene que hacer la tarea, sino es el que plantea sus propios argumentos de cómo será esa tarea, cuál es la planificación que va a establecer para poder resolver algo. Es decir, aquí lo que se busca es que el estudiante movilice y combine un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes también, para a fin de poder resolver estos problemas, a fin de poder lograr un propósito. ¿Cuál es entonces ese otro punto importantísimo, a veces olvidado? Viene a ser el trabajo colaborativo. Porque habíamos dicho
aquí que el aprendizaje se logra a través de la interacción, es decir, estamos hablando de que en colectivo se aprende mejor. Y por consecuencia entonces ese trabajo colaborativo donde todos son partícipes del trabajo y todos son responsables de todo. Aquí, a diferencia del paradigma anterior, sí se admite, como ya habíamos dicho, el error, porque en ese trabajo, en esa construcción, van a haber errores propios naturales del proceso de aprendizaje. Pero aquí el docente ya no va a tener una mirada punitiva respecto a lo que viene a ser la evaluación. Ya no. Su mirada va a ser una mirada, un enfoque formativo, porque el estudiante se equivoca y lo que el docente va a hacer, ¿qué cosa es? Va a mediar, va a poder hacer devolución, le va a decir al estudiante cuáles son esas dificultades, cuáles son esos aciertos, para que el estudiante se sienta con las ganas, con el deseo de seguir justamente trabajando a fin de poder responder frente a ese desafío. Entonces, desde la mirada del socioconstructivismo, esas tareas que hoy conocemos como tareas auténticas, ya no se limita a un ejercicio, porque antes entendíamos la tarea desde la mirada tradicionalista, ¿no? Resuelve determinados ejercicios. Hacía, por ejemplo, el niño en la clase, en el aula, pues hacía, por ejemplo, una suma, operaciones, o suma, resta, multiplicación o división, operaciones básicas, y tenía que repetir los ejercicios con otros números, otras cantidades, y era un acto mecánico. No había que pensar mucho. Aquí no. Aquí se tiene que echar mano de muchísimas cosas. El niño o el joven, es decir, el estudiante, ¿no? Tiene que investigar para resolver el problema. Ese es el punto más importante. Y entonces, estas llamadas tareas auténticas o tareas desde la mirada del socioconstructivismo no es un solo acto, no es un ejercicio por repetición, sino es un conjunto de actividades interrelacionadas que tiene como fin resolver un problema, responder a un propósito o a un desafío a través de un producto. Ese producto se constituirá al momento de analizarlo en evidencias de aprendizaje. Entonces, ya les hemos puesto acá los dos aspectos para poder entender. Yo les pregunto en cuál de estas tareas, en cuál de estos conjuntos de acciones nos encontramos cada uno de nosotros. Estimados maestros, espero que esto pueda guiar en el trabajo que hoy se está realizando, más aún en este trabajo de modalidad a distancia. El maestro no puede dar el conocimiento para que el estudiante luego haga tareas por extensión, sino tiene que generar el reto, el desafío para invitarlo a investigar y a construir su propio aprendizaje. Gracias. Hasta un próximo video.